Queridos hermanos en Cristo Jesús, de personas que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos a este canal donde estamos entregando las hermosas palabras del Señor tal y cual como está escrita. Por muchos tiempos nos hemos preguntado y por muchos años nos hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa cuando después de que morimos? ¿A dónde va el alma de nuestros seres queridos? ¿A dónde iremos a parar? ¿Nos vamos a un Sheol? ¿Nos vamos al paraíso? ¿Nos vamos al cielo? ¿Qué pasa? Quedamos flotando, quedamos en el aire, estamos aquí por unos días. Tantos misterios que hoy, a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, vamos a aprender un poco más. Vamos a aprender un poco más en este segundo capítulo de qué nos enseña la palabra de Dios, que es viva y eficaz acerca de la muerte. Es un tema que pues todos vamos a pasar por ahí algún día, queridos. Del polvo somos y al polvo volveremos. Así que nosotros como creyentes, ¿qué debemos de pensar o hacer? Debemos de tenerle miedo a la muerte. Todo esto estaremos estudiando durante este hermoso estudio escatológico a través de las Sagradas Escrituras y lo que Dios nos revele por medio de su Santo Espíritu. Amén. Porque muchas veces tenemos organizado todo, pero el Espíritu Santo llega y hable esto. Amén. A través de la palabra, no es en mis fuerzas, queridos. Así que acompáñame en este hermoso viaje acerca de qué pasa después de la muerte. ¿Hay vida? Ponemos este momento primero que todo ante nuestro amado Padre Celestial. Poderoso Dios bendito, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Dios mío, mi presente. Te pido, Señor, en este momento que tomes tú el control de mi vida, Padre, para que seas tú ministrándome, Señor, mi habla, mis cuerdas vocales, Padre Santo, para que seas tú, Señor, derramando de tu Santo Espíritu en mí, para que esta palabra sea traspasando corazones, fronteras, Señor, y llegue, Padre Santo, a las personas que debe llegar este mensaje, Padre, para que seas tú abriéndole los ojos, quitando esa ceguera, esa escarcha de sus ojos, para que puedan ver la realidad y crean más en ti, poderoso Dios bendito. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, venimos a ti, Padre, para que se haga tu hermosa y bella voluntad. Ministranos, Padre, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que muchas veces nos han enseñado doctrinas, ¿no? Y muchas veces por nuestras creencias, ¿no? Porque mi mamá era así y mi mamá creía en esto y decía que pues el alma quedaba volando o nos íbamos a un purgatorio donde por cada misa nos tocaba pagar misas para que por medio de esos rezos el alma fuera subiendo y llegara a un estatus celestial. ¿Cierto? Otros que el alma quedaba deambulando si no se le hacían unas novenas. Otros que iban derechito para el infierno. Otros porque fueron buenos e iban derechito para el cielo. Pero ¿qué nos revela la palabra el día de hoy acerca de este hermoso misterio? Déjenme contarles, hermanos, que es un misterio revelado hermoso para que tú como creyente no debes de tener miedo alguno al momento de que partas con el Señor, porque vas a partir a la presencia de Dios. Eso nos revela la palabra, pero ¿cómo? A los que creen de verdad. ¿Cómo crees? Activando tu fe. Eso lo vamos a estudiar durante este hermoso capítulo. Así que en el libro de Job, queridos hermanos, nos hace una pregunta muy más sencilla de lo que creemos sobre la muerte. Dice Job en el capítulo 14, versículo 14, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la palabra. Hace Job la pregunta acerca de la muerte. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ese es San Job 14:14, queridos hermanos. Así que anota tú con tu cuadernito y tu lápiz, anota. ¿Para qué? Para que después de que leas esto, vayas y, oh sí. Dice en Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Así que hermanos, hacer la pregunta es fácil.
Hay muerte, hay vida después de la muerte. ¿Qué pasa? Pero lo más difícil es encontrar a alguien que responda a la pregunta con autoridad y con experiencia. Porque hay muchas doctrinas, muchísimas doctrinas que muestran ciertas cosas. Por ejemplo, que toca pagar misas y todo eso. Eso son doctrinas. Que toca rezar 9 noches, que toca, bueno, infinidad de cosas que hay acerca de la muerte a nivel mundial. Pero ¿quién es la única persona que nos puede responder esa pregunta? Jesucristo. Así es. Jesucristo es la única persona que puede hablar, queridos hermanos, con verdadera autoridad y experiencia respecto al más allá. Así es. Lo que le da esa autoridad exclusiva, esa autoridad única, ese poder suficiente para hablar del cielo, para hablar qué pasa después de la muerte, porque Él vino del más allá. Él resucitó al tercer día de entre los muertos y dice la palabra que nadie había subido al cielo, sino que Él que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, con su propia experiencia, queridos hermanos, con su propia experiencia de vida y de muerte y de resurrección, es el único ser humano que nos puede responder esa pregunta y que nos presenta tres verdades bíblicas, tres verdades básicas, tres verdades fundamentales sobre el tema de la vida después de la muerte. Qué tema tan interesante y tan hermoso estamos aprendiendo el día de hoy. Así que, primero, ¿hay un más allá? ¿Qué crees tú? Segundo, cuando una persona muere, hay dos posibles destinos a los que ella pueda ir. Tercero, hay una forma de garantizar una experiencia positiva después de la muerte. Como cuarto punto, anexo punto, que nos enseña todo esto, la revelación de todo este misterio, se encuentra única y exclusivamente acá, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 vas a encontrar un sinfín de respuestas bíblicas acerca de la muerte. Por ejemplo, cuando murió Jacob, cuando murió Isaac, y dice la palabra que fue reunido con sus padres. O sea, que donde se encontró. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas, los que creemos en ella, ¿no? Los que estudiamos la palabra. Tú como cristiano debes leer la palabra cuando diariamente. Así que primera unas cuantas veces, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos afirma, nos corrobora, nos muestra que existe un más allá. Por ejemplo, en un encuentro con los saduceos, queridos hermanos, que negaban la doctrina de la resurrección. Así es. Ellos negaban la doctrina de la resurrección. Pero respecto a los que mueren y resucitan, ¿dónde encontramos esto? En Marcos capítulo 12, versículo 26 al 27. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Aquí, queridos hermanos, según el Señor Jesucristo les estaba mostrando que aquellos muertos, como Abraham, Isaac y Jacob, siglos, muchos siglos atrás, estaban muy vivitos, muy con Dios, muy vivos en ese momento, porque Dios no es Dios de muertos. Desde ahí el Señor Jesucristo empieza a mostrarnos, a revelarnos ciertos misterios acerca de la muerte.
¿Y por qué tú no sabías esta doctrina, esta enseñanza, esta hermosa aprendizaje? Porque pues simplemente tienes abierta la Biblia en el Salmo 91, donde la hojita día tras día se va marchitando. Eso es lo único que hace eso, tienes que leerla. Entonces, así que en otro pasaje, queridos, aquí vamos a aprender de palabra, queridos hermanos. Este canal nos enorgullece decir en el amor del Señor Jesucristo que nosotros lo hacemos todo por amor, antes de seguir. Así es, queridos. Nosotros no vivimos del like, nosotros no vivimos de las redes sociales. Yo vivo y dependo del Dios vivo. Y nos gusta, nos amo hacer esto para entregarle la palabra viva, eficaz, para que tú no comas cuento, hermano, para que despiertes, para que quites esa ceguera espiritual a través del Espíritu Santo, nos la revela a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, el que te entregó a ti la vida, y por eso estás aprendiendo hoy, para que aprendas por medio de las Sagradas Escrituras todo esto. Esto se llama revelación. Amén. Entonces, en otro pasaje, queridos, nuestro Señor Jesucristo consuela a los discípulos y nos consuela a nosotros como creyentes, hablándonos del más allá. ¿Está escrito? Sí, claro, hermanos. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar en un momento donde vamos a morir. Sí, pero la palabra nos revela que debemos estar en paz, que debemos estar tranquilos, hermanos, que no estar ansiosos para estar con Él en el cielo. Tranquilos, cada día trae su propio afán. Así que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire lo que la palabra nos está enseñando. Ten calma, no te adelantes, no te apresures, ten paciencia. No se turbe vuestro corazón. O sea, tranquilo, respira profundo, con calma. Que Dios tiene el control de tu vida cuando tú has dispuesto tu vida en obediencia y en consagración a Dios. No tienes por qué preocuparte, porque Dios se hace cargo de absolutamente todo cuando confías y crees realmente en Él. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Sí. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararle lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros, ¿quiénes? Di yo, también estéis. Este es uno de los episodios de los versículos bíblicos más hermosos. Aquí hay tantas promesas, queridos, donde nos muestra la Escritura que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, después de resucitar, llegaron dos ángeles, ¿no? Dijeron, ¿por qué estáis así? No se turbe vuestro corazón. Él nos da la promesa de que el Señor regresará. ¿Y se fue a dónde? ¿A dónde ascendió? Al cielo. Entonces tú como creyente, ¿a dónde te está invitando el Señor Jesucristo a pasar después de que mueras? Después de que tu carne muera, porque esta carne, hermanos, está dada a la descomposición. Amén. Estamos bajo la ley de la entropía. Entonces, este cuerpito se va a desintegrar, se está arrugando día tras día, está envejeciendo. Entonces, cuando eso pasa, cuando sucede lo que está dispuesto que el hombre viva y muera, entonces ahí viene el estado, viene a tu alma a pasar a otro plano. ¿A dónde? Donde está el Señor Jesucristo. Si has creído en Jesucristo. Ojo, si has creído en el Dios vivo, si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Así de fácil.
Así nos muestra el estado eterno donde estaremos los cristianos, los que creemos, los que permanezcamos en la fe. Porque el Señor Jesucristo nos muestra y nos habla con autoridad y nos refleja los dos destinos que aguardan a las personas que no creen y a las que creen. ¿En dónde? En el más allá. O sea que sí, después de que pasemos de este plano astral, de este plano físico, de esta tierra que va a pasar, hay un destino, claro que hay un destino. En el relato del rico y Lázaro, el cual encontramos en Lucas capítulo 16, del versículo 18 en adelante al 29, perdón, el Lucas 16, sí, en el relato del rico y Lázaro, queridos hermanos. Es una historia real, la cual el Señor Jesucristo nos está mostrando cuál es la realidad, qué va a pasar. Todos tienen la Biblia, por favor, vayan y léanlo, estúdienlo, pidan discernimiento y te darás cuenta de una realidad. Que ya no vale después de que se muera, después de que nos muramos, si nos fuimos sin Cristo, pues ya sabremos aquí en la tierra dónde iremos a parar. Porque muchas personas tienen el conocimiento que todos los muertos son buenos. Todos, no hay un muerto malo. Por más malo que haya sido, por más malandro, por más, bueno, lo que sea, lo que haya sido, siempre le ponen, se fue al cielo. No, eso es una realidad que no es verdad. La palabra nos muestra lo contrario. En el relato del rico y Lázaro, Jesús dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. Aquí Dios, el Señor Jesucristo, nos muestra dos realidades, una buena y la otra, pues, aterradora. Y el rico fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El Hades es el lugar donde van a parar las almas de los que no se fueron con Jesucristo al día de hoy. Bien, el Hades o el Sheol en el griego. Así que, ¿dónde está este Sheol? Este Hades existe, es una realidad que existe y está en el centro de la tierra. Así que Jesús dice, aconteció que murió el mendigo. ¿Y el mendigo quién era, hermanos? En el Lucas 16, capítulo 22 y 23, aquí nos muestra que el mendigo sufría, tenía dolores, tenía hambre, estaba solo. Pero en la palabra nunca nos muestra que él renegó por esa situación. Hay veces pasamos por momentos difíciles, duros, de dolor, de enfermedad, de soledad, de angustia, pero hermanos, eso no nos aparta del amor de nuestro amado Padre Celestial. Como lo dice Pablo, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Ni enfermedad, ni tribulación, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo oscuro, ni lo bajo. Nada, hermano, nos tiene que separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Hermano, pasamos por momentos difíciles, sí, pero resistamos, que su fe resista, que esa prueba que usted está pasando, porque somos probados por el fuego, somos probados, porque así se prueba el oro, hermanos. Así que resiste, adelante, ten fe, queridos, porque mire todo lo que pasó este mendigo. Tenía hambre, frío, los perros lamían sus llagas, queridos. Era tan la condición de este hombre que los perros se lo estaban tragando vivo, queridos. Y murió. Pero en la palabra nunca nos muestra que renegó, que hizo nada. Él aceptó su destino, pero creía siempre en Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Fue consolado, fue premiado, fue llevado al seno de Abraham, donde antes del Señor Jesucristo iban los muertos que descendían allí a este lugar. Amén. Al paraíso, allí era donde estaba Abraham, donde estaban todos los patriarcas, los que habían muerto creyendo en Dios. Así que, ¿existe otro lugar? Sí,
se llama el Hades. Se llama el Hades, y alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que nos muestra un lugar de tormento, la hermosa palabra de Dios, y donde va directamente a su destino eterno la persona que no cree, que nunca aceptó al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. No importa lo bueno que haya sido, porque esto no es por obras, esto no se gana por merecimiento, esto se gana es por fe, por creer en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador personal. Creer que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados fueron pagados gratuitamente. Por eso es un regalo de gracia. Por gracia somos salvos. Así que no importa cuál bueno fue, no importa que haya sido el alma más hermosa, si no conoció a Dios, pues déjame decirte que pues lastimosamente van a terminar en el Sheol. Así de fácil nos lo dice la palabra. Aquí nos damos cuenta que no hay estado intermedio. Para los que mueren van directo a un estado eterno. El Señor Jesucristo nos enseñó más sobre los destinos para los justos, para los impíos. ¿En dónde encontramos? En Mateo 25, versículo 46, dice la palabra del Señor. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 25 al 29, dice la palabra: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Escuche muy bien esto. De cierto os digo, viene la hora, ¿cuál es? Y ahora es. Por eso si estás escuchando hasta hoy y no habías conocido del amor del Señor Jesucristo, hoy debes de aceptarlo en tu vida. Y ahora es. Porque la palabra es viva, la palabra todos los días te habla. Dice: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Hermanos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí nos muestran que unos se irán a los sepulcros. ¿Y dónde es el sepulcro? En el Hades, en el Sheol, hay un lugar de tormento, donde es una llama eterna, hasta que vengan al juicio de Dios, al trono blanco, queridos. Pero si tú estás escuchando esto y no lo sabías, pues Dios es misericordioso y grande, grande en amor para decirte, hacerte saber esto, para que no llegues a ese lugar de tormento donde es una llama todo continua, es una llama continua de tormento, queridos hermanos. Así que dice también la palabra del Señor, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de condenación. Así que todas esas personas que han muerto creyendo que hicieron daño, creyendo que hicieron la maldad, todas estas personas que corrompieron el sistema, que dañaron a cientos de familias, a muchas personas, se pensaron que después de la muerte no ganaron, nadie nos hizo justicia. No, dice la palabra que el Señor hace justicia, sea en esta vida o sea en la otra. Y en la otra dice: y los malos, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí nadie se va sin pagar, queridos hermanos. Así que hoy es tiempo de arrepentirte. Te cuento que no importa lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy que estás escuchando este mensaje, si aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón y lo recibes como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Él murió y resucitó al tercer día allí y se levantó, y hoy está a la diestra del Padre y tiene autoridad y poder sobre
absolutamente todo. Así que empieza a creer y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Tu página el Señor te borra todos tus pecados hasta ese momento y te hace una página en blanco para que empieces una buena vida, para que empieces una nueva vida, porque dice, yo hago las cosas nuevas. No es que volvamos a nacer, es que al momento en que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues nuestra vida no va a volver a ser igual. ¿Por qué? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y pues tú ya no vas a tener esa cara de ogro, ya no vas a mirar mal, vas a predicar el Evangelio. Si has nacido realmente de nuevo, va a haber bondad, paz, amor, mansedumbre, templanza, bienaventuranza en tu corazón, queridos. Vas a ser empático. Amén. Si tú has nacido realmente de nuevo, toda la palabra, vas a querer amar la palabra. Amas las cosas de Dios en tu boca y que apenas te levantas hay una adoración, te acuestas adorando al Rey, te arrodillas adorando al Rey. Gracias, Señor, por mi vida. Eso es nacer de nuevo, queridos. Entonces en ti entra el gozo, la dicha, el amor, la paciencia, mansedumbre, templanza. Todo eso son frutos del Espíritu y empiezas tú a dar fruto, porque el árbol se conoce por dar sus frutos. ¿Qué fruto estás dando tú en la obra del Señor hoy? Si no has dado fruto, hoy es tiempo de que le digas, Señor, yo quiero empezar a dar fruto, Señor, yo quiero ser vivo testimonio de tu amor, de que tú me rescataste, de que yo no voy a una iglesia por ir, Señor, de ahora en adelante, Padre Santo, Señor. Quiero ser llamada hija tuya, hijo tuyo, por ese amor tan grande, por ese perdón, porque me has rescatado de una muerte eterna, me has rescatado, Señor, a salvación, me has llamado a salvación como hijo o hija tuya, Señor. Hoy yo quiero ser el reflejo de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, de hoy en adelante. Sencillo, ¿no? No es difícil. Si tú realmente has creído en el Señor Jesucristo, pues tu vida va a ser totalmente distinta. A menos de que seas religioso o religiosa, que pienses que por ir cada 8 días, todo es igual. Pues déjame decirte que no. Tú debes ser el testimonio del amor del Señor Jesucristo diariamente por donde vayas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra sobre todo esto? El Señor Jesucristo, queridos hermanos, enfatizó toda esta enseñanza. ¿Para qué? Para que el destino eterno de alguien cambiara. Si la persona tiene fe, si la persona ha creído en el Hijo de Dios, en el unigénito, en el único Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, nombre por sobre todo nombre dado aquí en la tierra. Esa es la necesidad, hermanos, de la fe. Para todo aquel que en él cree, dice la palabra en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. My God, porque de tal manera dio Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escuchen bien, no lo llamó a condenación, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. No hay nadie más, no hay María, no hay José, no hay santo alguno. Amén. Al que le debes rendir, te debes rendir solamente ante el Señor Jesucristo. No hay más. Tú estás desperdiciando tu vida, tus oraciones, tu aliento cada vez que le pides a la Virgencita María, con el respeto a los que creen en eso, porque en Jesucristo es el único el que va al camino al Padre, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dicho por el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo dice la palabra que Él no vino
porque no envió Dios a condenar al mundo. Ojo, queridos, Dios quiere su salvación. Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito, porque dice que no lo envió para condenarte, sino para que tú fueras salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero, aquí viene el pero el que no cree, por eso dice, es tu decisión. Es tu oportunidad. ¿Está lo blanco o está el black? ¿Está el camino angosto que lleva a la perdición o está el camino pequeñito, pequeñito? Que no es difícil. Es soltar la carne. Es hermoso. Ven, te invito. Vamos, caminemos juntos. Es una delicia. Es muy bonito. Y Dios te va a mostrar cosas que tú no tienes idea. Así de sencillo. Es hermoso seguir al Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Es lo más espectacular que le puede pasar a un ser humano. Cuando entregamos nuestra vida con pasión, con amor, con toda nuestra fe. Cuando en nuestro primer aliento en la mañana el Señor te alabo, te glorifico, te exalto. Que se haga tu hermosa voluntad en este día. Hermano, seguir al Señor Jesucristo y creer en Él. Para los que creemos es hermoso. Hoy te invito con todo mi corazón a ser parte activa para que no duermas más, para que empieces a estudiar la palabra y empieces a enseñar de esto a tu familia, en tu casa. Amén. De esto que estás aprendiendo, dice, el que en él cree no es condenado. O sea, va a haber una condenación, yes. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no dice porque no ha creído en la Virgen María, porque no ha creído en San Juditas, porque no ha creído en San Pedrito, porque Pedro es la roca. Nada de eso, hermano. Dice porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, llamado Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo, hombre. Amén. Así que para aquellos que se arrepientan de sus pecados y reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el más allá consistirá de una eternidad, queridos hermanos, disfrutando del Dios vivo. Sin embargo, dice la palabra, para aquellos que rechazan a Cristo, el más allá será totalmente distinto. Por eso te digo, no importa qué bueno seas tú, ¿no? Si no aceptaste al Señor Jesucristo y no creíste en Él, pues desafortunadamente pues vas a pasar en una eternidad de sufrimiento. Jesús describe ese destino como las tinieblas, donde habrá lloro y crujir de dientes, hermano. En Mateo capítulo 8, versículo 12 dice la palabra, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allí, de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué, queridos? Porque Dios te dio un libre albedrío. Amén. Y nuestro cuerpo tiene un alma y un espíritu. El alma, el ruaj, y el espíritu. Amén. Y ellos dos están amalgamados. Cuando antes de conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, están así dentro de ti. Entonces cuando tú lo conoces, todo lo que tú has aprendido, y llevas tu vida y vas y no pasa nada. Pero cuando tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues ¿qué va a pasar? Esto va a ser así. Esto se libera. Esto se libera. Esto flota, empieza a flotar. Entonces el espíritu le empieza a transmitir a las emociones, a la carne, a los sentidos, a todo esto que es el alma, a los deseos, todo lo que está escrito. Y empiezas tú a esa escarcha a caérsete. A todos nos ha pasado. Nos venimos con un chip desde pequeños que nos transmitió quién, la abuelita y el abuelito del abuelito y mi abuelito de la abuelita.
Por eso yo soy apostólico a romano y hasta se me olvidó. Pero ¿sabemos qué significa eso? No. Pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos a la verdad única que nos muestra la hermosa escritura, esto no es religión, esto se llama palabra. Yo no les muestro una religión, no. No, ninguna, ni les invito a ninguna iglesia. Yo los invito a una comunión directa, eficaz, elocuente, orgánica, diaria, efectiva, con todo tu corazón, que doblegues tus rodillas y reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador y le digas, Padre, aquí estoy. Y tu vida va a ser totalmente distinta, queridos. Amén. La autoridad, hermanos, que fue enviada del cielo respecto al más allá, el Señor Jesucristo nos advierte que debemos de elegir sabiamente. Por eso, cuando el espíritu y el alma se sueltan, hermanos, tú empiezas a ver realidades que decías, pero ¿por qué nunca me enseñaron esto? Porque pues el espíritu y el alma estaban así y estabas en el mundo y veías todo, pues todo y todo esto, la palabra lo veías como que estos religiosos, religiosos. Pero hoy yo no te estoy hablando de ninguna religión, porque Dios no es ninguna religión, Dios es vida, Dios es amor y hoy Dios te está dando la salvación. Por eso tú tienes el libre albedrío para saber lo bueno y lo malo. Eres consciente de lo que tú estás haciendo. Amén. Y Dios quiere que sea reflejo por espejo de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Y yo creo es en lo que está escrito. Dice, bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Porque nosotros no vimos a Jesús, creemos en su palabra y creemos en el poder porque fue ministrada por 1500 años por 60 hombres en 66 libros, perdón, distintos, guiados y ministrados por el Espíritu Santo a través de los años. Amén. Entonces, hablando sobre la vida y sobre la muerte, queridos hermanos, no hay mejor hombre que fuera dicho o que haya nacido como Jesucristo. Y Él nos muestra la realidad, que si tú empiezas a caminar con Él, pues vas a tener una salvación. Y no hay purgatorio, no hay momento de estatus, ni así reces, ni patalien nada. Hoy es momento de recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, escuchen, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú estás escuchando este mensaje y llegaste a este minuto 38, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti dijo, escuchemos y veamos, comparemos la palabra, lo que él está diciendo con la Biblia. Por eso te digo, no crean en mí, crean en la palabra, crean en la palabra del Señor, en el Dios vivo, en el Dios poderoso, en el Dios que te permitió hoy abrir tus ojos para que llegues a una realidad que Jesús es el Señor, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que en Él encontramos la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, queridos hermanos, este es hasta aquí. Llega este segundo estudio, estudio sobre la vida y la muerte. Espero que haya sido de mucha edificación espiritual, creo que sí. Y una de las cosas, hermanos, que quiero que sepan, hermanos, que ninguna persona que confía en el Señor Jesucristo debe tenerle miedo a la muerte. Nadie que confíe en el Señor Jesucristo debe tenerle miedo a pasar al otro lado. No. Podemos regocijarnos, podemos estar gozosos, podemos estar alegres y seguir teniendo en nuestro corazón, dentro de nosotros, la esperanza que está escrita en la palabra, que muchas moradas hay. Y si partimos el día de hoy, que nos vayamos felices, gozosos, contentos, porque vamos a estar en la presencia del Señor.
Vienen ángeles y te recogen y te llevan. Mas si tú no creíste, si seguiste llevando una vida mentirosa, si seguiste siendo solamente religioso e ibas por ir a una iglesia y tu vida sigue siendo igual, pues déjame decirte que hoy es tiempo de cambiar eso y transformarlo en una realidad en paz, en comunión, en santidad con nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, para que no tengas que pasar por ese desierto, por esa llama eterna, por ese momento de llorar y crujir de dientes donde ya no va a haber tiempo. El tiempo es hoy que estás vivo. El tiempo de salvación, de arrepentirte es hoy y de llegar a los pies del Señor Jesucristo, a los pies de nuestro amado Padre Celestial, con un corazón contrito y humillado, porque dice su palabra que Él nunca jamás lo menosprecia. Así que, hermanos, cuando esto corruptible, dice la palabra, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 y 55. Así que, queridos hermanos, es un privilegio enorme el llegar a sus hogares, a sus vidas, con la hermosa palabra del Señor, con este hermoso segundo capítulo de ¿qué pasa en el más allá? ¿Hay vida? Dios los bendiga, que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, continúen llenando sus corazones. Y si tú, en estos 2 minutos, quieres aceptar y recibir al Señor Jesucristo con todo tu corazón y decirle, Señor, hoy te entrego mi vida, repite después de mí con todo tu corazón. Amado Padre Santo, hoy te entrego mi vida, Señor, sabiendo y reconociendo que he fallado, Padre. Hoy, Señor, quiero seguir tu camino. Hoy, Señor, guíame, Señor, por la senda de la salvación que es en Cristo Jesús. Hoy reconozco mi maldad. Hoy reconozco, Señor, que soy pecador. Hoy reconozco que sin ti no puedo seguir. Hoy reconozco, Señor, que ha sido difícil la vida, Padre Santo, pero hoy quiero descansar en ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido perdón y reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a llevar mi vida de acuerdo a tu propósito. Que se haga tu santa voluntad en mi vida y no la mía. Recibe, Padre Santo, Señor, porque vengo humillado, arrepentido, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Queridos hermanos, para mí es un privilegio, es un gusto, es un honor, no tengo palabras de admiración para mi Padre. Gracias por dejarme entrar a sus hogares con un estudio más sobre las enseñanzas bíblicas. Dios los bendiga.